Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Abrimos consultorio. Uy, que me trabo. Ay, cómo se nota que estamos ahí el lunes 14. Lunes 14 ya de abril. 10:33, 9:33 en Canarias. Quedan 27 minutos para llegar a las 11. La semana y la mañana va a volar, que sí, que se nos está pasando súper rápido. Bueno, abrimos nuestro consultorio de herencias. Hoy vamos a hablar sobre la complejidad que tiene el tratamiento de las herencias internacionales. Muchas veces hablamos sobre la teoría que tenemos que aplicar, pero hoy vamos a traer ejemplos más prácticos. Lo hacemos con Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Mira, antes de empezar contigo, voy a recordar a los oyentes los teléfonos 915 33 18 51 o, si lo prefiere, tiene un número de WhatsApp al que puede mandar su mensaje escrito o su mensaje de voz, que es el 609 22 47 16. A ver, vamos a poner un ejemplo. Toma papel y boli y te cuento. Imagínate que muere mi tía en México. Venga. Y que ha dejado bienes en varios países de la Unión Europea y que tiene herederos sobrinos repartidos por todo el mundo. Somos una familia muy global, muy internacional y muy de los nuevos tiempos. Sí, tenéis un poco de todo. Sí, tenemos ahí un poco de todo. No sé, ¿cuántos herederos hay? Vamos a poner un número. 10, por ejemplo. Vamos, 10, por ejemplo. ¿Qué te parece? Vale, hay que saber 10 herederos. Mi tía fallece en México, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sí, a ver, con todos los datos que me das, partimos de mi tía paterna, vamos a suponer, Sí. ha fallecido en México. 10 herederos, sobrinos, o sea, entiendo que no había ni padres, ni hermanos, ni hijos para poder entrar a suceder. Y ahora vamos a suponer que unos residen en México y otros en España, por no ponerlo demasiado difícil. Ya los bienes los podemos colocar en Suiza, en Italia, en Reino Unido, en España y México, que vale. yo creo que con eso vamos servidos. Vale. Ahora, imagínate que todos estamos de acuerdo, aunque estemos repartidos por todo el mundo, nos llevamos bien y estamos de acuerdo en formalizar la declaración de herederos. Eso es lo primero, ¿no? Sí, a ver, para poder empezar a tramitar una herencia siempre partimos de un documento básico que es un testamento o una declaración de herederos. ¿Por qué? Porque a mí me tienen que declarar heredero para poder recibir algún bien de esta herencia. Entonces, como no hay testamento en este caso, hay que formalizar la declaración de herederos. Si estamos todos de acuerdo y la mayor vinculación entre países es México y España, por ejemplo, México, porque es donde ha fallecido nuestra tía, y España, donde estén la mayoría de los sobrinos o la mayoría de los bienes, si los 10 están de acuerdo, podríamos formalizar esa declaración de herederos en España. Si no lo estamos, necesariamente, como el lugar de fallecimiento ha sido México, tendremos que realizar esa declaración de herederos allí y a partir de ahí ya nos vamos a la casuística de la tramitación de la herencia. Vale. ¿Dónde formalizamos la escritura de aceptación y adjudicación de la herencia? ¿Qué lugar elegimos? Bueno, pues aunque vamos a imaginar que la declaración de herederos la hemos tramitado en México, pues porque no estábamos de acuerdo, pero la podemos formalizar esta escritura de aceptación y adjudicación de herencia en España. Súper importante, ¿qué vamos a incluir en esa declaración, en esa aceptación de herencia? Todos los bienes, haremos un inventario de bienes de todo lo que ha dejado repartido en esos países que comentábamos, Suiza, Italia, México y demás. Entonces, los dejaremos recogido. ¿Para qué? ¿O con qué legislación sucesoria lo vamos a hacer? Si lo hemos hecho según la legislación sucesoria de México, porque esa declaración de herederos se ha hecho en México, eso es lo que va a determinar la porción hereditaria que cada uno de los sobrinos va a heredar. Y conforme a eso vamos a pagar impuestos y demás. Pero bueno, es muy importante el poder aglutinar en un solo documento todo el inventario de bienes. ¿Y por qué? Porque otra opción que suele ser pues la más conocida es haremos tantas aceptaciones de herencia como países donde haya dejado esos bienes, con lo cual eso dificulta, primero porque es un gasto económico muchísimo mayor
y porque vamos haciendo declaraciones parciales, expedientes parciales. Hago un expediente en Suiza, otro en Italia, otro en México, y entonces es mucho más sencillo y más económico, y además con un único criterio, porque yo sé que me tengo que regir por la legislación sucesoria mexicana y eso lo voy a ir trasladando a cada uno de los países sin generar duda de me voy a Suiza y con qué ley lo hago, me voy a México, con qué ley lo hago, pues todo con una. ¿Dónde se pagan los impuestos, Iciar? Otro detalle importante, nuestra invitada necesaria. Pues a ver, vamos a tener que pagar el impuesto de sucesiones en todos los países que el causante, esta tía paterna de la que heredamos, haya dejado sus bienes, conforme a la porción hereditaria que hemos recibido. Lo que sí va a variar es la carga impositiva por el grado de parentesco, en este caso sobrino, en el país destino. ¿Por qué? Pues porque en España hay unas tablas, en México hay otras tablas y en Suiza hay otras tablas. Entonces, sí hay un único criterio, pero la carga impositiva no va a ser en todos los lugares la misma. Pero bueno, sí que tenemos ahí alguna manera de poder obtener ventajas si el país lo permite. Vale. ¿Hay alguna manera, Iciar, de evitar la doble imposición internacional? Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. Justo era lo que intentaba sugerir con la anterior. Sí. Si hay convenio entre España y México, o entre México y Suiza, o entre México e Italia, es decir, con los países de los que estamos heredando, sí podemos evitar esa doble imposición internacional. ¿Y cómo se hace? Pues si yo, por ejemplo, he formalizado mi aceptación de herencia en España conforme a la legislación sucesoria mexicana y he pagado mis impuestos, cuando yo me voy a otro de los países, la pregunta es, ¿hay convenio entre España y Suiza? Sí lo hay, perfecto, pues lo que he pagado en España me lo voy a deducir de lo que tenga que pagar en Suiza y así sucesivamente. A lo mejor he pagado y me falta todavía un poquito, porque en España es un 15 y en Suiza es un 20, bueno, pues pagaré el 5 restante y así sucesivamente. Vale. Pero si no hay convenio, porque puede ocurrir que haya un convenio entre los dos países, pero solamente para ciertos impuestos en el que no entre sucesiones, bueno, pues en ese caso no la voy a poder evitar. Vale. ¿Algún documento que necesitemos para iniciar el procedimiento sucesorio? ¿Algo imprescindible? Sí. A ver, documentos imprescindibles y que necesariamente hay que conseguir. No se pueden sustituir unos por otros. Por ejemplo, si yo estoy heredando de mi tía paterna, pues el certificado de defunción apostillado, porque en este caso va a ir a distintos países y en su caso traducido. El certificado de nacimiento de los herederos, en este caso de los sobrinos. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar el parentesco que teníamos con la persona fallecida para poder heredar. Como es un sobrino, este sobrino nace de un hermano de la persona fallecida, con lo cual también necesitaremos el certificado de defunción de esos hermanos fallecidos. Eso súper imprescindible para empezar. Y luego, ¿cómo voy a hacer mi inventario de bienes? Pues para poder acreditar que esos bienes eran de esta persona, de mi tía paterna, pues el certificado de posiciones bancarias a la fecha de fallecimiento y el título de propiedad o recibo de IBI o notas simples de los inmuebles que tuviera. Luego podemos heredar muchas más cosas, joyas, monedas, cuadros, bueno, pues siempre hay que demostrar esa titularidad, ¿no? Bueno, pues ya en cada caso veremos qué documentos podemos aportar, pero de base siempre esto y, por supuesto, un poder de representación para la persona que vaya a tramitar nuestra herencia, porque si tenemos 10 sobrinos repartidos en distintos países, la declaración de herederos se tiene que hacer en México, la vinculación la tiene con España, pues vamos a necesitar a distintas personas que nos representen y el poder es súper fundamental. Vale. Oye, y luego, imagínate que teníamos parte de alguno de los bienes antes del fallecimiento de mi tía, pero que nunca los habíamos declarado. Ahí la situación, ¿cómo se regulariza y cuánto cuesta? Bueno, muy importante también porque, o sea, para mí el punto de partida es, estoy heredando y todo lo que haya ocurrido anteriormente a este momento, bien por desconocimiento, bien por dejadez, bien porque, bueno, pues ¿para qué lo voy a declarar si está en otro país? No se van a enterar en la Hacienda española. Va a salir a la luz. Entonces, mucho mejor hacerlo de una manera voluntaria, porque siempre
evitamos las sanciones, quizás no los recargos, ni los intereses, pero sí las sanciones. Con lo cual, si los herederos que residimos en España ya teníamos parte de alguno de los bienes que están en el extranjero, tendremos que hacer una declaración informativa de esos bienes en el extranjero, y si han pasado, si hay un periodo de 4 años, yo regularizaría también la declaración de la renta para que todo vaya en consonancia. Y si han pasado más de 4 años, también lo haría. ¿Por qué? Porque esta situación está prescrita en cuanto a obligación de pago, pero no de presentación. Y por otra parte, si alguno de los herederos, por ejemplo, en el caso de España, que tengamos bienes, residen, por ejemplo, en México, había algunos bienes en España de los que ya tenían parte, por cualquier otro motivo, tendrán que regularizar su declaración de renta como no residentes en el mismo sentido de los últimos 4 años. Con eso, tranquilidad para todos, y a partir de ahí tramitamos nuestra herencia. Incluso podemos hacerlo en paralelo, no tiene que ser primero un negocio jurídico y luego otro. Lo podemos hacer todo en paralelo, pero que al final quede todo bien claro para la administración y para nuestra tranquilidad. Vale. Oye, tenemos ya las primeras llamadas, quedan 15 minutos para llegar a las 11, las 10 en Canarias. Tenemos el consultorio de herencias. Le recuerdo los teléfonos: uno para mandar mensajes de texto, lo voy a decir despacito, y otro para mandar, para llamarnos directamente, que nos encanta escucharles. Es el 609 22 47 16, y si lo prefiere, para llamarnos en directo y contarnos su caso, el 915331851. Voy a empezar por una nota de audio. No, tenemos a Ángel. No, después nota de audio. Ángel primero. Ángel, dígame. Sí, hola, buenas. A ver. Se tiene que separar un poquito. Espera, es que si no, no le oímos, que satura. Se tiene que separar un poco del teléfono. A ver. Vale, sí. Ahora mejor. Sí. Felicidades. Quería preguntar, si eres mayor de 65 años y quisieras vender una vivienda, una segunda vivienda, ¿es más rentable o tienes que estar jubilado o no es necesario? Vale. ¿Qué se pagaría más a Hacienda, por así decirlo? Vale, muy bien, pues le ayudamos. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosita? Sí, vamos, sobre todo eso. Que si es más rentable vender jubilado o da igual. Vale, muy bien, pues gracias, muy amable, le aconsejamos. O sea, imagínate que tienes una vivienda que dices, oye, la dono en vida, oye, lo dejo en herencia, oye, la vendo ahora y dono el dinero. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo más, desde el punto de vista de Hacienda, lo más interesante? Bueno, pues yo en este caso entiendo que Ángel nos pregunta por el tema de la exención de tributación en IRPF de la plusvalía que haya podido generar esta vivienda. Yo en este caso lo que suelo recomendar es, si es nuestra vivienda habitual, por supuesto, soy mayor de 65 años, vendo mi vivienda habitual, voy a estar exento de la tributación en IRPF por la plusvalía que he generado. Ahora bien, si es una segunda vivienda, yo en esa situación no lo veo. No veo que sea más ventajoso. Ahora bien, si la siguiente pregunta es ¿qué hago? ¿La dono o la dejo para la futura sucesión de mis herederos? Pues hay que tener en cuenta que en el caso de la donación, quien paga los impuestos es el donatario, que es quien recibe. Entonces, por ejemplo, en comunidades autónomas como la de Madrid, al 99% entre padres e hijos está exento el impuesto, con lo cual la donación cabe, para mí sería una opción interesante, pero la plusvalía municipal no está bonificada como en una sucesión, con lo cual, como siempre digo, hay que hacer los números para ver cuál es la opción ventajosa. A lo mejor en este caso lo más interesante sería dejar esa vivienda en sucesión que no en donación. No, en general pero sí depende de nuestro supuesto de parentesco y la comunidad en la que estamos. Claro, sí que hay muchas dudas con donar o dejar en herencia, ¿verdad? Esto entiendo que llegará mucho a tu despacho. Sí, es la gran pregunta. Bueno, pues porque en muchas situaciones, ¿para qué tienen que esperar mis hijos hasta la herencia cuando ya pueden beneficiarse de los bienes? Pero básicamente
como son impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas, el impuesto de sucesiones y donaciones, tenemos que ver cuál es la casuística. O sea, no es lo mismo donar o heredar en Canarias, hacerlo en Madrid, en Andalucía o en Asturias. Vale. Nos puede penalizar o nos puede facilitar. Muy bien, voy ahora con nota de voz. Adelante. Buenos días. Mi padre es gallego y mi madre es de Alicante y están casados en régimen de gananciales y llevan residiendo unos 10 años en Mallorca. Entonces, me gustaría saber, en caso de fallecimiento de alguno de ellos, porque me han dicho que al haber diferentes tipos de derecho, diferentes derechos de herencia en las comunidades autónomas, no me ha quedado muy claro por qué derecho se regiría, por el gallego, por el de la Comunidad Valenciana, por el derecho común. Vale, pues muy interesante. Vale. A ver, él es gallego, ya de Alicante, pero llevan 10 años viviendo en Mallorca. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues aquí el punto de partida, como siempre digo, el testamento. Si tenemos un testamento con derecho común, pues hay poco que decir. Es la norma que va a regir nuestra sucesión. Si no hay testamento, ellos fallecen en Mallorca y hay que hacer una declaración de herederos, pues en principio regirá el derecho foral. O sea, la procedencia, que sea uno gallego y que sea otro de Alicante, para mí tiene poco valor en este aspecto. Lo importante es si hay un testamento y si no lo hay, la declaración de herederos por su lugar de fallecimiento. Claro, por ahí sí que podemos... Eso. El lugar donde... Claro, porque son... ¿Y el lugar donde están los bienes? ¿Eso cómo influye? No, lo más importante, primero, porque lo que determina el primer documento, que es testamento de declaración de herederos, va por el lugar de fallecimiento o por donde tenemos la mayoría de los bienes, que este supuesto se suele utilizar más para las herencias internacionales, cuando estamos dentro y fuera del país. Pero si ha fallecido en un lugar donde hay un derecho foral, pues ahí sí que es importante el poder analizarlo. Vale. Vamos ahora con otra nota de voz. ¿Tenemos? Vamos adelante. Hola, buenos días. Tengo una duda para el consultorio. En la última cena de Navidad, ya llegando a los postres, con las copas, mi abuelo me dijo que me dejaba en herencia para el día que se muriese un piso que tiene en la Castellana. Pero claro, no firmamos ningún papel, ni fuimos al notario. Entonces yo quiero saber qué pasará el día en que, esperemos que sea dentro de mucho, mi abuelo fallezca. ¿Qué pasará con ese piso? Muchas gracias. Nada, lo que se dice y no se expresa en un papel, ¿no? Pelillos a la mar. Eso yo diría si soy Bueno, también otro heredero. Digo, a ver esto dónde está escrito. ¡Ey! ¿No? Totalmente de acuerdo. Sí, y es una pregunta que llega más de lo que puede parecer al despacho. A ver, seguramente en esa cena de Navidad había testigos, ¿vale? Pero si esto, más allá de una conversación familiar, luego no se queda recogido, me da igual, aunque sea una servilleta de papel, pero tiene que estar por escrito, tiene que haber pues una grabación, por ejemplo, que sea su propia voz, pero para mí lo fundamental es que esté recogido por escrito y que recoja los requisitos válidos para que luego este documento se pueda formalizar y le puedan dejar a su nieto ese piso maravilloso en la Castellana. Es que incluso puedes decir, no, es que tenía dos copas de más. El próximo día que vea al abuelo, claro, al menos una servilleta. Claro, bueno, y es que, esto hay que cogerlo con pinzas. ¿Tenemos otra más? Vamos. Vale. Buenos días. Una pregunta. Si yo soy heredera mientras viva de un piso, pero este piso está cuando yo fallezca para los descendientes de la persona que me lo ha dejado a mí, yo puedo ahora disponer de él en venta o en alquiler. Pero tengo una pregunta, porque dice que es heredera de este piso. Sí. Lo que pasa que era un audio y no te puedo contestar, porque era una llamada que ha mandado en audio de WhatsApp.
Bueno, pues vamos a suponer. Vale. Yo entiendo que lo que esta oyente nos pregunta es, soy heredera de un piso y a su vez, cuando yo fallezca, será para los descendientes. Si ella es heredera, ella puede disponer del piso. Otra cosa es que ella sea coheredera con los descendientes de la persona que se lo ha dejado. En ese caso, sí que tendrían que estar todos de acuerdo. Pero cuando uno es heredero, más allá de que no se haya tramitado la sucesión, y en ese caso es fundamental poder tramitarla para disponer de ello, porque si no, no soy dueño. Mientras que siga siendo la persona causante, yo tengo un derecho, pero no lo puedo ejercer hasta que no lo haya formalizado. Vale. Oye, después de todas estas consultas que nos han hecho hoy los oyentes, 3 ideas claras que se tengan que llevar ellos ahí guardadas sobre la sucesión, las herencias, lo que se dice y lo que se hace, se escribe. O sea, 3 ideas claras, Itziar. Bueno, fundamental. Me ha encantado la pregunta del nieto y el abuelo, porque sí que es cierto que suscita muchas dudas. Entonces, si alguien me quiere dejar algún bien, siempre por escrito, da igual el formato, puede ser, como decía, una servilleta de papel, siempre tiene que cumplir los requisitos mínimos de fecha, lugar, firma, eso al menos. Fundamental, para poder heredar necesito un documento, ya sea un testamento o una declaración de herederos. Y fundamental también estudiar la legislación sucesoria que va a regir mi futura sucesión para poder pues determinar qué ventajas fiscales puedo aplicar y así tomar las mejores decisiones. Y bueno, súper importante que los bienes estén libres de cargas también. Oye, Itziar, con esto que decías del nieto, que lo ponga en una servilleta con la fecha, con el lugar, con la firma, yo soy otro nieto y digo, es que lleva 2 copas de más. Es que has pillado al abuelo en un momento ahí blandengue, que estamos ya tomándonos las uvas y que encima le has hecho que se acordara de la abuela. O sea, no puedo ahí decir, esto no me vale. ¿Eso se puede impugnar? O sea, no me vale. Sí. A mí lo de la servilleta, las navidades y el momento de emoción, ¿no? Sí, ahí siempre entra el campo de la impugnación, pero bueno, hay que hilar fino. Yo siempre digo desheredación, impugnación, hay que estar muy seguro para ir a un juzgado y demostrar lo contrario. Pues Itziar Pernía, desde Legal por Naturaleza, muchísimas gracias por atendernos y por ayudar a los oyentes. Oye, que tengas una feliz Semana Santa. Cuídate, un abrazo y que te salga el sol. Adiós, chao.